bondadosa bruja, Samantha Stephens. Aunque muchos podrían pensar que Elizabeth tiene una personalidad encantadora como Samantha, en realidad es diferente. Y es sobre sus relaciones extramatrimoniales que llevaron a la disolución de al menos 2 matrimonios, algo que incluso su hija ha reconocido. Hay aspectos interesantes de la vida de Elizabeth Montgomery que queremos explorar en este video. Ascenso a la fama. Elizabeth Montgomery disfrutó de tanto en el cine como en la televisión antes de conseguir su icónico papel en la serie de televisión Bewitched. Sin embargo, fue este papel que definió su carrera y dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Antes de Bewitched, Elizabeth Montgomery ya se había establecido. Había cosechado elogios y reconocimiento por su trabajo en varias películas y programas de televisión, demostrando su talento y versatilidad como actriz. La industria había perfeccionado sus habilidades y la había preparado para el papel que la catapultaría al estrellato. El momento crucial en la carrera de llegó cuando conoció y se casó con su tercer esposo, Bill Asher. Bill Asher, un exitoso director y productor en Hollywood, tenía la visión único y cautivador. Su experiencia y conexiones en la industria jugaron un papel crucial en la configuración del futuro de la carrera de sus juntos. Elizabeth Montgomery y Bill Asher emprendieron un viaje creativo para desarrollar una serie de televisión que resonara con el público. Su colada por una pasión compartida por el mundo del entretenimiento y el deseo de traer algo fresco y encantador a las pantallas de televisión. Esta asociación final de Bewitched. En Bewitched, Elizabeth Montgomery fue elegida para interpretar el papel de Samantha Stephens, una encantadora y adorable una vida normal como ama de casa. Su interpretación de Samantha fue un testimonio de su habilidad actoral y aportó calidez, humor y cercanía. La química de Montgomery con sus compañeros de reparto y su capacidad para integrar de manera fluida lo sobrenatural con la vida cotidiana y Sara en el panorama televisivo. Bewitched rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural y un éxito rotundo, cautivando a audiencias y críticas. La serie se emitió durante 8 temporadas, desde 1964 hasta 1972, y dejó un legado perdurable en el mundo de la televisión. Humor ingenioso y la cautivadora actuación de Montgomery como Samantha Stephens aseguraron que la serie siguiera siendo querida por los fans durante la emisión del último episodio. La encantadora interpretación de Elizabeth Montgomery como Samantha Stephens, la bruja convertida en ama de casa en Bewitched, cautivó los corazones de los espectadores en todo el mundo. Sin embargo, detrás de la fachada de una vida aparentemente perfecta en la pantalla, la vida personal marcada por una serie de matrimonios y relaciones tumultuosas. Vida personal y matrimonio. Para cuando comenzó su trayectoria con Elizabeth Montgomery, ya había pasado por 2 matrimonios fallidos. Su primer matrimonio fue con Frederica Mann en 1954, pero solo duró un breve año. Relación que no resistió la prueba del tiempo y las razones de su separación permanecieron en su mayoría privadas. En 1956, Montgomery conoció, esta vez con Gig Young, un actor muchos años mayor que ella. La unión con Young perduró durante 8 años, pero no estuvo libre. Aunque Montgomery rara vez hablaba públicamente al respecto, había rumores e indicios de que Young había sido abusivo durante su matrimonio. Desde esta relación problemática permanecieron en gran medida sin revelarse, añadiendo un aire de misterio a la vida personal de Montgomery. Trágicamente, el giro perturbador cuando estuvo involucrado en un asesinato-suicidio en 1978, mucho después de su divorcio de Montgomery. Arrojó una sombra aún mayor sobre el pasado de la actriz y añadió complejidades a su historia personal. La vida de Elizabeth Montgomery dio un giro con su tercer esposo, Bill Asher, un renombrado productor y director en Hollywood. Su asociación no solo fue creativa, sino también personactoria, lo que llevó a la creación de la querida serie de televisión Bewitched. Su matrimonio con Asher
le proporcionó una base estable y durante su período más exitoso. Sin embargo, como suele suceder, el viaje de Montgomery no se detuvo ahí. Después de su divorcio de Bill Asher, su esposo, Robert Foxworth, quien permaneció a su lado hasta su fallecimiento en 1995. Este último matrimonio pareció brindar tranquilidad y felicidad a Montgomery en sus últimos años. La interpretación de Elizabeth Montgomery como la esposa ejemplar con un secreto en Bewitched, la icónica en el mundo de la televisión. Sin embargo, detrás de escena, su vida distaba mucho de la imagen ejemplar que proyectaba en la pantalla. A medida que las 6 temporadas, un escandaloso romance con el director Richard Michaels saldría a la luz, sacudiendo los cimientos de su matrimonio y su vida personal. Richard Michaels, un director que se unió a la producción de Bewitched durante sus últimas temporadas, reportadamente compartió una conexión instantánea con Elizabeth. Trascendió los confines del set y no pasó mucho tiempo antes de que su relación profesional se convirtiera en un apasionado y secreto romance. Este romance, mantenido oculto, tendría consecuencias de largo alcance para ambas vidas. Herbie Pilato, en su exitoso libro revelador Twitch Upon a Star, arrojó entre Montgomery y Michaels. Según Pilato, la pareja se había enamorado profundamente, arriesgando sus respectivos matrimonios por el bien de su romance. La revelación de esta relación clandestina envió ondas de choque a través de la industria del entretenimiento y más allá. En 1972, el Bewitched emitió su episodio final. Tanto el matrimonio de Elizabeth Montgomery con Bill Asher como el de Richard Michaels llegaron a su fin. Había tenido un costo en sus vidas personales, lo que llevó a la disolución de sus respectivas uniones. Las consecuencias del romance fueron un capítulo en la vida de Montgomery, marcando el fin de su matrimonio con Asher, quien había sido su compañero creativo y esposo durante muchos años. El romance entre y Richard Michaels, que tuvo lugar durante las últimas temporadas de Bewitched, sin duda jugó un papel significativo en la disolución del matrimonio de Montgomery. Sin embargo, este romance no fue la primera instancia de infidelidad durante sus 9 años de unión. Informes sugieren que Bill Asher tuvo múltiples romances a lo largo de su matrimonio, arrojando una sombra sobre lo que parecía ser una asociación de Hollywood perfecta. Herbie Pilato, autor de profundizó en la dinámica tumultuosa del matrimonio de Montgomery y Asher. Según el relato de Pilato, Asher hizo esos romances con algunas de las figuras más destacadas de Hollywood durante su tiempo juntos. Fue un patrón de infidelidad que parecía persistir a pesar del go por su anillo de bodas. Las revelaciones sobre la infidelidad de Asher plantean preguntas sobre las complejidades de su relación y el costo que tuvo en Elizabeth. Es evidente que los desafíos dentro de su matrimonio se extendieron más allá del propio romance de Montgomery con Richard Michaels. La existencia de multramatrimoniales por parte de Asher sin duda tensó su unión y erosionó la confianza que es esencial en cualquier matrimonio. Finalmente, Elizabeth Montgomery y Bill Asher llegó a su fin en 1973, después de un período marcado por la infidelidad y la turbulencia. Su asociación, que había sido tan instrumental en el éxito de Bewitched, no pudo resistir la presión de los problemas personales y las tentaciones externas que su colaboración profesional había sido una fuerza creativa a tener en cuenta. El lado personal de su relación estuvo marcado por la traición y la angustia. Elizabeth Montgomery con Richard Michaels marcó un punto de inflexión significativo en su vida personal, especialmente en su matrimonio con Bill Asher. Trascendió el plano físico y se convirtió en una conexión emocional que finalmente llevó al fin de su unión. Se dice que Michaels, al igual que muchos otros, se enamoró profundamente de Montgomery, destacando el carisma magnético y la atracción que ella poseía. A lo largo de su carrera, Montgomery pareció cautivador en sus compañeros masculinos. Dean Martin, el legendario artista, supuestamente cayó bajo su hechizo después de trabajar con ella. El rey del rock and roll se rumorea que estuvo enamorado de Montgomery durante sus interacciones profesionales.
Dick York, su compañero de reparto de las primeras temporadas, fue otro que se dice que quedó cautivado por su encanto. Estas infatuaciones son un testimonio del carisma y la belleza innegables de Montgomery, que dejara en quienes la encontraron en la industria del entretenimiento. A pesar de las complejidades de sus vidas personales y los desafíos que enfrentaron, profundamente conectado a Elizabeth Montgomery, incluso después de que su matrimonio terminara. Según el relato de Herbie Pilato, Asher llevó una Antwitched hasta su muerte. Reportadamente asumió la responsabilidad por la turbulencia en su relación, sugiriendo que creía que los asuntos y las dificultades culpa suya. La muerte de Bill Asher en 2012, a la edad de 90 años, marcó el fin de una era y la conclusión de un capítulo en su afecto inquebrantable por ella, incluso frente a la adversidad, hablaba del vínculo duradero que habían compartido. A pesar de la conexión entre Montgomery y Asher siguió siendo una parte significativa de sus respectivas vidas. Elizabeth Montgomery. En la última parte de su vida, Elizabeth Montgomery enfrentó una devastadora batalla contra la salud mientras luchaba contra el cáncer de colon que resultaría fatal. La lucha de la actriz contra esta enfermedad puso de manifiesto su resistencia y determinación, incluso ante una condición potencialmente mortal. Montgomery, con el cáncer de colon, comenzó con la aparición de síntomas similares a la gripe, que inicialmente eligió ignorar. Estos síntomas de Deadline for Murder, From the Files of Edna Buchanan, un proyecto al que estaba decidida a completar. A pesar de su malestar y Montgomery siguió adelante y terminó de filmar el proyecto a fines de marzo de 1995. Desafortunadamente, el retraso en buscar atención médica ya se había metastatizado de su colon a su hígado, lo que hizo su pronóstico aún más desafiante. Con el devastador diagnóstico y un sombrío Montgomery enfrentó la dura realidad de que no había esperanza de recuperación. No dispuesta a pasar sus últimos días en un hospital, tomó la emotiva a su hogar en Beverly Hills, un lugar que compartía con su esposo, Robert Foxworth. Esta elección reflejaba su deseo de comodidad y la presencia de seres queridos durante sus últimos momentos. En la mañana del 18 de mayo de 1995, a la edad de 62, su esposo Robert Foxworth y sus 3 hijos de su matrimonio anterior con William Asher, Elizabeth Montgomery, falleció. Su batalla contra el cáncer de colon llegó, marcando la conclusión de una vida llena de talento, gracia y contribuciones perdurables al mundo del entretenimiento. Tras el fallecimiento de Elizabeth Montgomery en 1995, un mes después, el 18 de junio de 1995, se llevó a cabo un emotivo y sentido servicio conmemorativo Teatro Cannon en Beverly Hills. El evento fue una reunión de amigos, familiares y admiradores que habían sido tocados por su talento y encanto y carrera. El servicio conmemorativo fue un tributo adecuado a una actriz querida e incluyó varios elementos que reflejaban la esencia artística de Elizabeth Montgomery. El renombrado músico Herbie Hancock interpretó música, creando una atmósfera conmovedora y melódica en los asistentes. Amanda McBroom, una cantante y compositora, prestó su voz al evento, ofreciendo un sentido tributo musical que celebraba de Montgomery. Dominic Dunn, un amigo cercano de Montgomery, compartió recuerdos conmovedores de sus primeros años de amistad, cuando ambos vivían en la ciudad. Sus palabras proporcionaron una visión personal e íntima de la vida de la actriz más allá del foco mediático. Además, Robert Foxworth, el esposo, empeñó un papel importante en el memorial, leyendo muchas de las tarjetas de condolencias enviadas por fanáticos de todo el mundo. Este gesto sincero subrayó que Montgomery tuvo en su audiencia y la conexión profunda que tenía con sus admiradores. El servicio conmemorativo contó con una serie de oradores que rindieron el legado de Elizabeth Montgomery. Entre ellos estaban su enfermera, su hermano, su hija y su hijastro, cada uno compartiendo sus perspectivas y sobre la actriz.
Sus testimonios sinceros pintaron un retrato vívido de Montgomery como un miembro de la familia amoroso, una amiga cariñosa, artista que dejó una huella indeleble en quienes la conocieron. La infancia de Elizabeth Montgomery. A lo largo de su vida, Montgomery mantuvo una conexión al conservar la casa de sus padres en Paterson, condado de Putnam, Nueva York. Sin embargo, aproximadamente 3 años después de su fallecimiento, y se convirtió en parte del Parque Estatal Wonder Lake. Esta transición marcó el fin de una era y la transformación de un lugar que tenía un significado personal en su familia. Elizabeth Montgomery nació el 15 de abril de 1933 en Los Ángeles, California. Nació en una familia en el mundo del entretenimiento, ya que su madre, Elizabeth Daniel Bryan Allen, era una actriz de Broadway, y su padre, Robert Montgomery, ya de cine prominente. Esta conexión familiar con el mundo del espectáculo sin duda desempeñó un papel importante en la formación de su futura carrera. La mamá originaria de Kentucky, mientras que su padre era nativo de Nueva York, lo que reunía una mezcla de influencias sureñas y del norte dentro de su familia. Elizabeth tenía una hermana mayor, Martha Bryan Montgomery, nacida en 1931, pero falleció trágicamente en la infancia. En honor a su tía, Martha Bryan Allen, enfatizando aún más las conexiones familiares en la familia Montgomery. Además de su difunta hermano menor, Robert B. Montgomery Jr., quien también seguiría su propio camino en la vida. El trasfondo familiar de Elizabeth Montgomery, una rica mezcla de herencia irlandesa y escocesa. Su bisabuelo, Archibald Montgomery, nació en Belfast, Irlanda, y emigró a los Estados 49, contribuyendo a la diversa ascendencia familiar. De manera intrigante, investigaciones genealógicas realizadas después del fallecimiento revelaron una conexión inesperada con una figura histórica. Se descubrió que ella y Lizzie Borden, quien fue absuelta del infame asesinato de su padre en 1893, eran primas sextas, una vez eliminadas. Ambas compartían un ancestro común, John Luther, quien vivió en Massachusetts 17. La revelación de este lazo familiar tomó un giro curioso cuando Montgomery interpretó a Lizzie Borden en la película para televisión, Borden, en 1975, sin saber en ese momento que estaba interpretando el papel de su prima lejana. La educación de Elizabeth Montgomery, combinación de glamour de Hollywood y refinamiento de la costa este. Después de asistir a la escuela Westlake para niñas en el exclusivo Beverly Hills, en California, se graduó de la prestigiosa escuela Spence en la ciudad de Nueva York. Su dedicación a su oficio, la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en Manhattan, donde perfeccionó sus habilidades actorales durante 3 años. El ingreso de Elizabeth del entretenimiento comenzó con su debut en televisión en la serie de su padre, Robert Montgomery Presents. Este marcó su incursión y más tarde la convertiría en un nombre familiar. Fue una conexión especial con su padre, Robert Montgomery, un conocido actor de cine, y esta permitió obtener una exposición temprana a los entresijos de la industria. En varias ocasiones, también apareció como miembro de la compañía de vestuarios de su padre, lo que también cultivó su pasión por la actuación y su experiencia frente a la cámara. En octubre de 1900, Elizabeth Montgomery dio un paso significativo en su carrera al hacer su debut en Broadway en la obra Late Love. Su actuación en la producción recibió elogios y valió el prestigioso premio Theatre World Award, un reconocimiento a su talento excepcional y su presencia en el escenario. Este temblor señaló la prometedora carrera que le esperaba a la joven actriz. El brillante carrera de Montgomery. La transición de Montgomery a la pantalla grande ocurrió en la película de Otto Preminger The Court Martial of Billy Mitchell, estrenada en 1955. Este marcó su introducción al mundo del cine. Habilidades actorales encontrarían otra plataforma de expresión.
Su papel en la película mostró su versatilidad como actriz y abrió puertas a nuevas oportunidades cinematográficas. Tras su éxito inicial en Broadway y en el cine, Elizabeth Montgomery regresó al escenario de Broadway en 1905. Una vez más, honró el teatro con su presencia en la obra The Loud Red Patrick, mostrando su dedicación a las actuaciones en vivo y su compromiso de perfeccionar sus medios. La carrera temprana de Elizabeth Montgomery se caracterizó por una serie de papeles protagonistas y apariciones memorables en dramas y en vivo, demostrando su versatilidad como actriz. Su talento y presencia cautivadora en la pantalla rápidamente le valieron una estrella en ascenso en el mundo del entretenimiento. A lo largo de esta fase de su carrera, Montgomery deleitó a los espectadores estadounidenses roles en la televisión. Apareció en series aclamadas como Studio One, Kraft Television Theater y Johnny Staccato, perfeccionando sus y ganando reconocimiento por sus actuaciones. Su capacidad para adaptarse sin problemas a diferentes personajes y géneros la convirtió y solicitado en el floreciente mundo de la televisión. El recorrido de Montgomery por el panorama televisivo también incluyó apariciones en series como Burke's Law, The Twilight Zone, The 11th Hour, Wagon Train, Boris Karloff's Thriller y Alfred Hitchcock Presents. Estos programas le permitieron demostrar su versatilidad como actriz y dejaron una impresión duradera en el público. Un logro notable durante este período fue su regresa entrega de los premios Emmy del Primetime por su interpretación de la cantante de club sureño Rusty Heller en un episodio de 1960, Untouchables. Su actuación en este episodio, junto a David White, quien luego interpretaría a Larry Tate en Bewitched, mostró su reconocimiento dentro de la industria. La versatilidad de Montgomery se extendió a apariciones como invitada en otras series de televisión populares. Papel de Rose Cornelius en un episodio de Rawhide, titulado Incidente en el crucero, en 1963, consolidando aún más una actriz versátil, que podía destacarse en una amplia gama de roles. Además de su trabajo en televisión, Elizabeth Montgomery realizó contribuciones al cine durante este periodo. Protagonizó Johnny Cool en 1963, dirigida por William Asher, donde interpretó a una mujer de la alta sociedad de un gángster interpretado por Henry Silva. La cautivadora actuación de Montgomery añadió profundidad a la narrativa de la película. También apareció en la comedia My Bed, 1963, junto a Dean Martin y Carol Burnett, dirigida por Daniel Mann. Su participación en estos proyectos cinematográficos